cadenas nos ataban, tu gracia vino y nos liberó, nos liberó. Camino hacia tu luz, dejando la oscuridad. Tú me llamaste y ahora vivo por ti. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Lo que no tenía vida, por tu amor hoy vuelve a vivir, vuelve a vivir. Se oyen hoy las voces, la creación cantando, vivo estoy, pues vivo estás. Camino hacia tu luz, dejando la oscuridad. Tú me llamaste y ahora vivo por ti. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Por tu gran amor no nos detendrán. Voy a gritar, vivo estoy, pues vivo estás. Por tu gran amor no nos detendrán. Voy a gritar, vivo estoy, pues vivo estás. Por tu gran amor no nos detendrán. Voy a gritar, vivo estoy, pues vivo estás. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Oh, 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 oh.
Solo en ti, el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza. Solo en ti. Solo en ti. Me fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Y al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza. Solo en ti, el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza. Solo en ti, mi esperanza. Solo en ti, mi esperanza. Solo en ti. Dios les bendiga. Este es un maravilloso día. Empecemos con nuestra declaración de fe. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios desea habitar en nosotros y manifestarse en nosotros, que seamos habitación. ¿Cuándo va a suceder? Cuando nosotros amamos a Jesús. ¿Y cómo sabemos que amamos a Jesús? Cuando nosotros apreciamos, valoramos y guardamos su palabra. Y la ponemos por obra. Así es de que hagamos esta declaración. Dígale, Señor Jesús, te amo. Por lo tanto, voy a honrar tu palabra poniéndole atención, poniéndole en mi corazón y poniéndole en acción. Hoy mi vida va a transformarse por tu preciosa palabra. Amén.
Este es un día muy interesante porque vamos a tomar la Cena del Señor y voy a hablar de la Santa Cena. Eh, He estado hablando sobre la conciencia. La conciencia, dice la Escritura, que es la parte que usa el Espíritu Santo para comunicarse con nosotros. Si nosotros no le entendemos al Espíritu Santo, ¿cómo poder ser guiado por el Espíritu? Entonces necesitamos estar limpiando nuestra conciencia. La Escritura dice que la vamos a limpiar por la sangre de Jesús, pero el día de hoy vamos a ver algo muy práctico, cómo poder limpiar nuestra conciencia. Ahora, nuestra conciencia es algo que Dios nos entregó para saber tomar decisiones en base a sentido común, en base a lo espiritual, en base a cuidados. Pero si mi conciencia está afectada, me voy a meter en problemas. Ahora, como cristianos, a veces nosotros perdemos fuerza, perdemos motivación, perdemos el enfoque, perdemos nuestra visión y tenemos que volver a recuperarla. La conciencia nos acusa o nos defiende. Y el diablo está encargado de acusarnos. Entonces, hoy vamos a ver algo tan importante como poder estar siendo renovados o restaurados. Para que nosotros podamos ser debilitados o derrotados, se requiere una acusación. La acusación va a traer sobre mí un sentido de culpa. Y la culpa me va a cautivar. Entonces, hay cristianos que están cautivos en pecados, cautivos en hábitos, en costumbres. ¿Por qué? Porque hubo una acusación, no se supo tratar y de repente vino la culpa. La culpa es un sentimiento que nos está agobiando y que nos hace cometer muchos errores. Entonces, el Señor dejó escrito cosas importantes para nosotros poder ser recuperados o restaurados, para ser regenerados. Voy a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quien nos va a santificar es el Dios de paz. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús no tarda en venir por nosotros, pero tenemos que estar siendo irreprensibles. Ahora estamos en una condición humana y es mucha guerra entre lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y nosotros vemos un ejemplo. El Señor Jesús dice que fue llevado al desierto por el Espíritu y dice que tuvo hambre, su cuerpo tenía hambre. Empecemos con esto. Nosotros nos alimentamos de algo. Nuestro cuerpo se alimenta de algo. Si nosotros nos estamos alimentando bien, nuestro cuerpo estará fuerte, fortalecido, cubierto, protegido. Está desarrollado, pero si nosotros no nos alimentamos estaremos débiles. Entonces viene el enemigo y le dice que convierta esas piedras en pan, y dice el Señor, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Quiero decirte que tu cuerpo hoy va a ser santificado por la palabra de Dios. Si te sientes mal, estás enfermo, tienes temor, hay algo que no ha funcionado, por el día de hoy, el Padre, el Dios de paz, va a santificar tu cuerpo. Pero luego dice que Satanás lo llevó al pináculo del templo y le dijo un versículo bíblico. Y le dijo que se aventara, que al cabo dice en esta parte que vendrán los ángeles y te guardarán. Y el Señor Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Es lo que está escrito. Entonces hoy, por lo que está escrito, tu alma, que son pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, va a ser santificado. Y a veces hemos cometido tantos errores porque nuestra alma no ha estado en la paz de Dios. Cuando no está en la paz de Dios, cometemos muchos errores. Ahora, la Escritura dice que purifiquemos nuestros corazones con una conciencia limpia.
Entonces, nuestra conciencia es algo que nos hace entender lo que Dios está hablando, lo que es correcto. Y nuestra alma hoy va a ser santificada por la palabra de Dios. Luego dice que el diablo lo llevó a un monte muy alto y le dijo que si se postrara le entregaba todos esos reinos. Y el Señor Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, solamente a Dios adoraré y solamente a Él serviré. Nuestro espíritu es aquel que va a influenciar nuestra alma y nuestra alma, nuestro cuerpo, pero parece ser que a veces hay una guerra entre ellos cuando nuestro espíritu no está en operación. Como cristianos, dice la Escritura que es la parte del espíritu la que adora, y es la parte del espíritu la que sirve. Cuando nuestro espíritu ha sido afectado, no ha sido santificado, dejamos de adorar. Podemos estar cantando y haciendo cosas y diciendo muchos versículos, pero no adorando. Y nuestro espíritu hoy tiene que ser santificado. Vamos a ver cómo la Escritura nos lleva a ser santificados por el Dios de paz. Voy a leer Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que queramos. Entonces parece ser que hay un problema dentro de nosotros que queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo que está equivocado. ¿Por qué? Porque dice que los deseos de la carne son contra el espíritu. El día de hoy necesitamos salir adelante con todo el problema o la guerra interna que podamos tener. Voy a leer ahora algo importante para poder salir de ahí. Y está en Romanos capítulo 8. Voy a leer algunos versículos de este capítulo para poder entender un poco más cómo el Dios de paz va a santificarnos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar es tener una vida, caminar. Y dice que debo de caminar por el Espíritu y no por la carne. Entonces se están oponiendo. Esto me está diciendo que hay una guerra en todos. En todos. Y está hablando que a los que están en Cristo, a los cristianos, hay un problema. Tenemos que caminar en el Espíritu, pero parece ser que a veces la carne va ganando o puede ganar el espíritu. Depende qué es lo que estemos alimentando. ¿Alimentamos al espíritu o alimentamos la carne? Los deseos de la carne pueden ser alimentados y entonces nos van debilitando, nos van destruyendo, nos van afectando. Versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí me habla de una ley. La ley del pecado y la muerte y la ley del espíritu. Entonces dice que la ley del espíritu nos libera. Por favor, escúcheme con atención. Este día es un día de liberación para todos aquellos que estén escuchando y creyendo esta palabra. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, y esta ley es la ley de Dios, por cuanto eran débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Nadie podía cumplir la ley. Y parece ser que las religiones lo que quieren es imponer leyes. Si no haces esto, te pasa esto. Si no haces esto, te vas al infierno. Y no es a través de las leyes. Es a través de la ley del Espíritu. Solamente es una libertad que viene, pero no de la ley escrita. Y no quiere decir que estamos desechando la ley. Amamos la ley de Dios, que nos sirve para una vida correcta. Pero nosotros no vivimos por ley, vivimos por gracia. No somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia. Y esto es a través de la fe. Así es de que es para los que creen. Y nosotros estamos aquí porque hemos creído. Sigo leyendo el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora me está diciendo
cómo es que vamos a vivir conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El día de hoy se tiene que santificar nuestra mente. El día de hoy nosotros tenemos que ser liberados. El día de hoy nosotros tenemos que impulsar hacia adelante guiados por el Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, hoy vamos a ver cómo poder ocuparnos del Espíritu. A esto me refiero. Cuando nosotros estamos ocupándonos de la carne, que no perdonamos, nos enojamos con facilidad, empezamos a hablar, a juzgar, a criticar, a condenar a otros, entonces nosotros lo que hacemos es empezar a morir. Aquí la palabra muerte es separado. Por eso hay vacíos en la gente. Y lo quieren llenar con cosas, con hábitos, con distracciones. Y a veces en nuestra vida vienen vacíos y se siente algo que no es bonito. Entonces vivimos tristes, estamos desesperados, estamos ansiosos, estamos haciendo demasiadas cosas para ver si se llena algo que debe de estar en nosotros, y es la paz de Dios. Entonces aquí dice, vuelvo a leer el versículo 6, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Hoy, la ley del Espíritu nos va a llevar a tener esa paz y esa vida que Él quiere. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive. Quiero decirles, si Jesús está en nosotros, aquí me está diciendo que mi cuerpo está muerto. Entonces, ¿cómo es posible que a veces entremos en una guerra y nos vamos separando de la voluntad de Dios? Y esto es un proceso. Me paso al versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, esta palabra hijo de Dios es huíos o es un hijo que ya maduró. Los hijos maduros son los que son guiados por el Espíritu, quiere decir que es un proceso, que a veces nosotros tenemos problemas, aprendemos, tenemos que entrar en unas pruebas, tenemos que entrar en un entrenamiento, tenemos que aprender a ser obedientes para poder ser guiados por el Espíritu. Y hoy el Espíritu de Dios quiere guiarnos. Muy interesante, porque lo que hemos leído está muy importante, es muy bonito, pero necesitamos cómo aplicarlo a nuestras vidas. Y apliquemos algo a nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿A qué me refiero? Aquí me está hablando de la copa y de la mesa. La copa representa la sangre de Jesús y la mesa representa unidad, intimidad, alimento, pacto. Ahora enfoquémonos solamente en lo que es la mesa. Recordemos que la mesa es el lugar de alimento. Si vamos a alimentar el Espíritu, necesitamos tener la mesa del Señor. La mesa del Señor no es en sí tanto una mesa física. La mesa del Señor es el lugar donde nos reunimos a comer lo que Él quiere entregarnos. No solamente de pan vive el hombre. Nosotros vemos cuando empezó el pecado. ¿Por qué empezó el pecado? Por un alimento. El Señor dijo, no coman eso, y ellos comieron eso. ¿Qué fue lo que comieron? Un fruto prohibido. Después vemos varios ejemplos. Vemos el caso de Esaú. Él perdió la primogenitura por un alimento, por una comida. Entonces, pero también vemos cómo alguien puede ser bendecido y es a través de una comida como Jacobo.
Vemos cómo puede alguien ser recuperado o restaurado en el trono del rey como Mefisboset. Él vivía muy mal, vivía atemorizado, estaba en un lugar que se llama Lodebar, que es un lugar desértico, era muy feo. Entonces el rey David le dice que va a restaurarle su territorio, su posición y todo lo que había perdido. ¿Cómo lo iba a hacer? Sentado a la mesa del rey, que tenía que comer la comida del rey. Y eso sucedió. Y el día de hoy, yo creo que aquí hay muchos hijos que han estado en lugares secos que tienen que ser recuperados y restaurados. Que han estado en una guerra interna, que se sienten vacíos, que se sienten que no han desarrollado todo lo que Dios les dijo que podían hacer, o que se sienten muy tristes por la situación. Y quiero decirles hoy, usted, si Cristo está en ti, tú eres un hijo de Dios y tiene que ser guiado por el Espíritu, te tienes que volver a levantar y tienes que comer la comida del Rey. Y hoy vamos a comer la comida del Rey. Y voy a leerles Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 31. Y la indicación viene en unos versículos antes. Dice, yo recibí del Señor esto, que el día que fue entregado, Él tomó el pan, lo partió y lo repartió a sus discípulos, diciendo que eso era su cuerpo, y que cada vez que lo comieran en memoria de Él, lo comieran. Y también levantó la copa, la bendijo y dijo que esto era su sangre, que era su sangre, y que era el nuevo pacto, y que lo hiciéramos en memoria de Él. Entonces, si solamente lo dejamos así, nos vamos a meter en un problema. ¿Por qué? Porque no lo hacemos completo si realmente nosotros no seguimos leyendo estos versículos. Versículo 27. De manera que cualquiera que coma este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente quiere decir que lo hagamos superficial, sin entender, sin llegar a fondo, sin aplicar como Dios quiere que lo apliquemos, o guiado por el Espíritu. Sigo leyendo, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Quiere decir que hay culpa, si no lo hacemos correcto. Entonces no es nada más tomarlo por tomarlo. Sigo leyendo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí me está diciendo que si yo no tengo un diagnosis es conocerme a mí mismo, cómo estoy, qué ha pasado, si me he dado cuenta que estoy fallando, si le he fallado a Dios, si le he fallado a mi familia, si yo no he perdonado, si yo tengo coraje, si yo pierdo la calma, si tengo miedo, si no he desarrollado en mi vida esa paz que Dios quiere entregarme, entonces yo tengo que entrar en un diagnosis, que es lo que he hecho mal. Dejé de orar, de leer, dejé de buscar a Dios, dejé de ayudar a los demás, dejé de hacer lo que Dios me había pedido que hiciera. Entonces quiere decir que ha habido algo que me ha estado apartando de Dios. Se llama muerte. Se llama muerte. Entonces, me dice cuáles son las consecuencias de tomar la Santa Cena sin discernir. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces hay gente, me encuentro con cristianos dormidos, apartados de la voluntad de Dios, que están desanimados, que están desactivados, pero me encuentro con gente muy débil en la fe. ¿Por qué? Porque no se han diagnosticado, no se han visto en quién ha fallado. Y me encuentro con gente que está enferma en el alma y en el cuerpo. Quiere decir que cuando yo lo tomo dignamente, el pan y la copa, y lo hago en la mesa del Señor, dice ahí que entonces, en lugar de estar débil, estaré fuerte. En lugar de estar enfermo, estaré sano. Y en lugar de estar dormido, estaré vivificado. Hoy Dios quiere cambiar muchas cosas, nos quiere cambiar la dimensión en la que nos hemos movido. Sigo leyendo.
Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Ahora, la Escritura me dice, en Éxodo 25, que la mesa del Señor debería de ser de una madera de acacia. Acacia quiere decir de mezquite. Y cuando me lleva la raíz de la palabra acacia, me dice que es una madera espinosa. Una madera que me lleva a lo que es quebranto, sufrimiento, a lo que es dolor. Me habla de algo que es un quebranto. Entonces, mientras nosotros cuando tomamos la Santa Cena, si no lo hacemos en un quebranto, checándonos a nosotros mismos, nos vamos a meter en un problema. En primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero hoy quiero leerles primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ahora, yo estoy hablando al principio. Acusación me habla de un proceso judicial. Acuso, culpo y encarcelo. Entonces la ley dice, hay una acusación, se encontró culpable, entonces es culpado. Y como es culpado, entonces es atrapado o encarcelado. Entonces hay cristianos encarcelados, esclavos a sus hábitos, a sus costumbres, a sus palabras, a sus emociones, a sus sentimientos. Entonces el día de hoy tenemos que ser libres por la ley del Espíritu. Y aquí me dice que ¿cómo puedo ser libre? El Dios de paz te quiere santificar. Pero aquí me está diciendo que también la ley del Espíritu te quiere liberar. Pero aquí me dice que es el Señor Jesucristo el que quiere abogar por ti. ¿Y qué es abogado? Abogado viene una palabra que es paracleto y es la misma palabra que utiliza para hablar del Espíritu Santo. Es un abogado que te aconseja. Ahora, ¿tienes algún pecado? Necesitas un abogado. ¿Para qué? Para no ser acusado, para ser libre, para vivir bien. Y si decimos que no hemos pecado, nos metemos en un problema, no hemos checado bien nuestra vida. Pueden ser pecados de pensamientos, pueden ser pecados de omisión, sabiendo hacer lo bueno no lo hago, pueden ser pecados deliberados. Hay gente que está atrapada en pornografía, hay gente que está atrapada en chismes, en juicios, hay gente que está atrapada en hábitos de alcohol, de cigarro, de drogas, de muchas otras cosas. Hay gente que ya está débil, no dejó al Señor. Hay gente que está enferma y es tiempo de volvernos a levantar. Necesitamos buscar al Señor con nuestro espíritu, de todo corazón, porque Él está buscándote. Y aquí me dice que si voy a contratar a un abogado, lo primero que hace el abogado dice, aquí hay una ley, la de la secrecía. Lo que tú me digas en privado, aquí se queda entre nosotros. Y lo que tú me digas es para que yo sepa cómo vamos a hacerle para que te pueda liberar de este cargo que te están imputando. Entonces el abogado lo que hace es, dime. Pero si tú no le dices a tu abogado que no lo hiciste o que sí lo hiciste y cómo es que estás y llegaste a esa situación, si tú no le dices al abogado, ¿cómo es que te va a defender? Pero el abogado al que se está refiriendo este versículo es el Señor Jesucristo. Él tiene toda la capacidad. Si tú has pecado, tú tienes que pagar. Pero no tienes con qué pagar. Pero tu abogado tiene la capacidad de sacar la fianza. Y no solamente la fianza, de sacarte adelante. Porque por su sangre tú puedes ser liberado el día de hoy. Pero por el Espíritu de Dios,
tú puedes permanecer para no regresar a la misma situación. ¿Por qué hay cristianos que están recurrente cayendo en el mismo problema? Porque ha faltado la libertad del Espíritu o la ley del Espíritu. Ahora, no podríamos estar viviendo así cíclicamente, pecando en el mismo lugar. Lo que necesitamos es diagnosticarnos y buscar urgentemente el día de hoy a un abogado llamado Jesucristo. Si a Jesucristo, tu abogado, no le dices cuáles son los errores, lo que has vivido, lo que has pasado, aunque él ya lo sabe, ¿cómo es que te va a defender? Pero si tú eres alguien sincero y le dices, Señor, aquí estoy, si tú eres la mesa de acacia, de sufrimiento, de quebranto, para que se pueda llenar de esa cubierta de oro, necesitamos todos nosotros ser sinceros con nuestro abogado. El abogado te va a liberar de cualquier tipo de acusación, de personas, del diablo y de tu propia conciencia, delante de un juez que es el Padre. Y hoy tenemos que ser libres de toda acusación. Dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tú podrás decir, yo estoy bien. ¿No será que nuestro corazón nos está engañando? Tenemos que pedirle al Señor que el día de hoy nos santifique. Por eso, ¿qué les parece si nos ponemos en paz para con Dios y le pedimos al abogado que por favor nos ayude a salir adelante, para que el Espíritu Santo pueda guiarte al salir de esta reunión? Si tienes ahí a tu familia, júntalas. La mesa del Señor está frente a ti. Y por favor, con todo su corazón, puedes ir hoy por el pan y la copa si es que no la tienes todavía ahí. Pero mientras tanto, escucha esta oración. Con todo tu corazón dile, Señor Jesús, estoy delante de ti y tu Espíritu está aquí. La Escritura dice que si tú estás en mí, mi cuerpo muere, mi carne muere. Pero hoy, Señor, tú quieres vivificarme y yo quiero ser guiado por ti. Padre, perdona mis pecados, aun los que me son ocultos. Perdona mi manera de pensar si no la he podido controlar. Perdona las palabras que han salido de mi boca sin haber tenido cuidado que tú vives en mí. Perdóname si yo le he hecho daño a alguien. Dame la capacidad de perdonar, de pedir perdón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero, Señor Jesús, hoy te pido que me ayudes a checar mi corazón. Y ayúdame a salir de aquí. Ayúdame a salir de este pozo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 103, David dice que su alma estaba buscando a Dios y estaba alabando, clamando por Dios. Y dice que su alma se olvidó de los beneficios de Dios. Se sentía herido y en un pozo y había perdido el favor de Dios. Pero como él estaba clamando y él se había dado cuenta de sus errores, Dios lo sacó del pozo y lo rejuveneció. Hoy es un día importante en donde Dios te quiere rejuvenecer. Si tienes ahí tu pan, yo te pido que lo agarres y lo levantes. Y hagamos lo siguiente. Señor Jesús, en memoria tuya, entendiendo que tú diste todo por mí y que mis pecados fueron sobre tu cuerpo, el día de hoy yo me despojo de todo pecado que me había asediado y lo pongo sobre de ti. Y recordando que tú diste todo por mí, hoy tomo este pan
Pueden tomar el pan. Jesús tomó la copa, la levantó y la bendijo y dijo, este es mi nuevo pacto, es su sangre. Y la Escritura también dice que yo puedo vencer al diablo por la sangre del Cordero, por las palabras que salen de mí, de un testimonio de lo que estoy viviendo en Jesús, y por menospreciar mi vida hasta la muerte. Son las cosas por las cuales podemos vencer. Levante la copa y bendígale y dígale, Señor Jesús, bendigo esta copa. En memoria tuya la tomo. Y es tu preciosa sangre lo que limpia cualquier mancha sobre mi vida. Ayúdame, Señor, a ya no caer en los mismos errores de siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Puede tomarla. La Escritura dice que cada vez que hacemos esto, la muerte de Jesús anunciamos, pero también su pronto regreso. Y vuelvo al mismo versículo con el cual comenzamos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido sincero con esto que acabamos de hacer, dice que tú estás siendo guardado para la venida del Señor Jesús. El Señor Jesús pronto viene por nosotros. Así es de que sigamos buscándole con todo el corazón. Y si alguien nunca ha recibido a Jesús, dígale con todo su corazón, Señor, te entrego mi vida, aquí está mi corazón. Te pido que tú tomes el control de mi ser. Tu palabra dice que a todos los que te reciben y a los que creen en tu nombre, les das poder ser hechos hijos. Y yo hoy te recibo porque creo en ti, creo que tú has venido para rescatarme. Gracias por este privilegio, Señor. Amén. Dios los bendiga y el Espíritu Santo seguirá infundiendo aliento, nos seguirá animando, hablando, y estén al pendiente de lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios les bendiga.